Pues bien, se trata de una afección o enfermedad inflamatoria que afecta el hígado. Su causa puede ser infecciosa, inmunitaria o tóxica. Puede ser, por ejemplo, por alcohol, por venenos o por fármacos. También es considerada, dependiendo de su etiología, una enfermedad de transmisión sexual. Estamos hablando de la hepatitis y para explicarnos la seriedad de esta enfermedad, esta noche nos acompaña el doctor Daniel Meléndez. Él es especialista gastroenterólogo del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor, bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Pues el tema es amplísimo. Le cedo la palabra en cuanto a la hepatitis. Claro que sí. Hablar de hepatitis es un tema sumamente amplio y quiero recordarle a todas las personas que nos escuchan que la hepatitis significa una inflamación del hígado. Esta inflamación del hígado puede ser por múltiples causas, como ya se mencionó, y que puede ser desde una etapa muy leve o muy silenciosa hasta progresar hasta tener una enfermedad grave que nos puede llevar a la muerte. Todos sabemos, hemos escuchado de la hepatitis fulminante. Así se le conoce cuando tenemos un envenenamiento. Ajá. Por ejemplo, en las sierras de Puebla, cuando tenemos hongos silvestres que desconocemos justamente cuáles son los comestibles y existe un envenenamiento por ellos. Desgraciadamente, esta gente que come estos productos puede morir en las primeras 72 horas y desgraciadamente, si no tenemos un trasplante urgente, no podemos hacer nada. Pero tenemos otras hepatitis en las cuales sí debemos tener mucha atención. Primero, los fármacos. Todos los fármacos, todos los medicamentos nos dicen que pueden ser tóxicos, que pueden tener toxicidad al riñón, que puede tener una alteración neurológica, que puede incluso nada más ocasionar una gastritis. Pero algunos de ellos se depuran o se eliminan en el hígado y entonces puede causarnos una hepatitis, que también puede ser muy leve hasta muy grave. Eso dependerá tanto de la dosis como de la susceptibilidad de cada persona. Claro. Hay personas que son sensibles a un fármaco, por ejemplo el paracetamol, con una sola dosis se pueden envenenar, puede haber una toxicidad grave, y hay personas que toman dosis terapéuticas y no les condiciona absolutamente nada. Entonces ya son condiciones inherentes a cada persona. A cada persona. Pero tenemos otros a los cuales sí podemos tener o podemos evitarla con vacunas, como es el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis B. En el caso del virus de la hepatitis A, estamos expuestos desde niños. Es una infección viral causada por una transmisión, le llamamos fecal oral. Eso quiere decir alimentos contaminados con materia fecal, agua contaminada, y esto lo vemos frecuentemente incluso en algunos mariscos que son como filtros, como se alimentan, y ahí vemos no nada más la salmonela o la E. coli o el cólera incluso, sino también el virus de la hepatitis A. Afortunadamente quien la padece, la gran mayoría se cura en su totalidad y se mantiene con protección durante toda la vida. Pero tenemos la otra, que es la hepatitis B. Esta afortunadamente también la gran mayoría se cura, pero el 15% de los que se infectan van a causar una hepatitis crónica, y con esto las complicaciones propias de ella, de la hepatitis B. Y la hepatitis B se transmite, a diferencia del virus A, se transmite por sangre y derivados. Entonces, ese es el tipo de las transfusiones. Y de las transfusiones, igual que el virus de la hepatitis C, que es sangre, derivados, una transfusión que es lo más común o la causa más frecuente en México. En los que son usuarios de drogas endovenosas, el compartir agujas en algunos lugares donde se prohíbe la venta libre de jeringas, en algunas partes de Estados Unidos, entonces ellos son muy susceptibles a este tipo de infección, de compartir agujas. Muy rápido, se nos va el tiempo. Síntomas, porque como estábamos hablando antes de la entrevista, puede haber cientos, miles de personas que están infectados de hepatitis y no saben. Exactamente, los síntomas son muy pocos. Cuando estamos en una fase de hepatitis crónica es un cansancio solamente. La gran mayoría no se ponen amarillos como los conocemos, que es la ictericia. Sí. Entonces, la mayoría son cansancios lo que presentan en forma habitual, pero tenemos factores de riesgo. Tenemos antecedentes de transfusiones sanguíneas, tenemos antecedente de tener un tatuaje
un piercing, una perforación corporal, tenemos el antecedente de haber sido receptores de algún órgano, los que han sido trasplantados, también estos pacientes son susceptibles o son potenciales pacientes de hepatitis tanto B como C. Entonces, son factores que debemos tomar en cuenta. Afortunadamente, en el instituto donde yo laboro, las autoridades nos han permitido hacer estudios de algunas pláticas de factores de riesgo en las clínicas. Hacemos unas pruebas rápidas, que es como la glucosa, un piquete en el dedo, y con una gota de sangre podemos decir si tiene anticuerpo para virus C. En este caso, el que tiene virus C, inmediatamente se manda una muestra a Estados Unidos, se van las muestras para que nos hagan determinación del virus. Sale positivo, empezamos una serie de estudios para ver en qué situación se encuentra esa persona infectada. Así es. Y a diferencia de que consideramos que las hepatitis no son tan comunes, en México las estadísticas nos dicen que el 1.7% de la población tiene el virus de la hepatitis C o ha estado en contacto con él en algún momento de su vida. Eso significa que son más de 1,5 millones de personas, casi 2 millones de personas que pasan asintomáticos. ¿De acuerdo? Pero están infectados. Pero están infectados. Y en algún momento de su vida puede desarrollar. Siendo asintomáticos, la hepatitis es crónica, es silenciosa, pero cuando llegan con nosotros al hospital ya llegan con una cirrosis, ya llegan con datos de insuficiencia hepática e incluso con complicaciones como hemorragia digestiva o un cáncer de hígado, que es lo que queremos prevenir cuando queremos hacer una detección oportuna. Recomendaciones muy rapidito, doctor. Muy bien, la recomendación, si tenemos antecedentes de transfusiones, de perforaciones, de tatuajes, de relaciones sexuales de alto riesgo, múltiples parejas sexuales, entonces, o bien un familiar cercano que conviva con nosotros con hepatitis, tanto B como C, tenemos que hacernos la determinación de los anticuerpos para virus B y para virus C. Eso es lo que tenemos que hacer. Aunque no tengamos síntomas, aunque estemos completamente sanos o aparentemente sanos. O nos sintamos sanos. Nos sintamos sanos, así es. Estamos dentro del grupo de riesgo. Del grupo de riesgo y hay que hacer una prueba tan rápida que no causa dolor o el dolor de un piquete es mínimo. Pues doctor, le agradecemos muchísimo, muchísimo que haya venido esta noche a hablarnos. Su plática yo creo que puede salvar muchas vidas. Le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Vámonos rapidito, quédese con nosotros en Enlace México, volvemos.